Buenas noches, pueblo Porque lo primero es lo primero. Al iniciar una vez más este cenáculo histórico frente al país y la sociedad dominicana en esta primera entrega del año 2023, tanto Francisco Carvajal Hijo como don Sergio Federico Germán Medrano, en sus calidades de coproductores de este cenáculo histórico, deseamos muchos parabienes al pueblo dominicano y que indudablemente en este año preelectoral, donde vamos a hacer una serie de definiciones, queremos y aspiramos, como yo he señalado ante el país, que la sociedad dominicana, a pesar de las querellas políticas intrascendentes que obviamente van a copar todo el espectro de este año que recién se inicia, porque esos son las fuerzas sociales y económicas predominantes en la sociedad que lo han determinado, pero que también pensemos un poco en los problemas fundamentales de la sociedad dominicana, de los problemas que son, diríase, vitales para el desarrollo social y económico del pueblo dominicano. Aquí tuvimos, como yo he señalado en otras ocasiones anteriores y en varios foros públicos ante el país, hemos tenido una sociedad civil que ha esgrimido varias ideas y conceptos sobre moldes conductuales y sociales que se deben adoptar en esta sociedad y que todas han constituido un rotundo fracaso. El 4% del Producto Interno Bruto para la inversión en la instrucción pública ha tenido un efecto negativo total sobre el sistema educativo dominicano y no ha retrocedido 2 décadas anteriores. Nosotros en educación estamos detrás del último en todas las valoraciones serias que se hacen internacionalmente. Y mientras aquí exista un sindicato como la ADP, que es un sindicato, porque aquí los profesores no quieren hacer una especie de catarsis, una especie de introspección espiritual, como señalan los monjes franciscanos, para darse cuenta de que muchas materias que se instruyen y que ellos dan en las escuelas públicas del país no tienen la formación requerida para una época digital, para una época de la era de la información, de la era tecnológica, como ha entrado la República Dominicana y por su posición geográfica frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo aspiro a que en este año, por favor, nos despojemos un poco de los intereses personales, porque aquí hay mucha gente en República Dominicana emitiendo opiniones en medios de comunicación por paga o por chantajear a otras personas. Nadie le mueve ese interés pristino, puro, inmaculado, que como señala con mucho acierto y con mucha propiedad ese lúcido ensayista de la generación del 60 y que se le olvidó a Ramón Francisco destacar en el libro de la generación del 60, como lo es Tony Lafur, ese sentido pristino, puro, inmaculado que Tony vio en su lúcido ensayo sobre el 14 de junio, que constituía la actividad política. Esos son conceptos obsoletos y perinclitados en la sociedad contemporánea dominicana. Debemos pensar un poco más en este año que recién se inicia frente al país. Debemos de pensar un poco más en lo que es la sociedad y los intereses colectivos. En esta noche, empezando el año, al encontrarse don Sergio Federico Germán Medrano fuera del país, voy a pasar un programa que se ha hecho viral en las redes sociales, de una entrevista que me realizó Rafael Linares sobre varios aspectos de la vida pública dominicana y sobre todo donde hay un caso muy penoso que yo
desde este cenáculo histórico que es pasado y presente, y conociendo la trayectoria rectilínea que es la Procuradora General de la República, la doctora Emilia Germán Brito, la primera esposa y de mi gran amigo y uno de los representantes más conspicuos dentro del cultivo del género de la pintura de caballete en la ciudad dominicana de la Escuela de Santiago, junto a Jorge Octavio Morel Tavares, como lo fue Cuquito Peña, que ponga atención a un caso muy específico de una violación a una niña que se dio dentro del municipio de Villa Altagracia y que obviamente hace pensar que nosotros estamos en un macondo tenebroso donde no hay ningún tipo de ley. Yo quiero que, por favor, el país y todo el que tenga una conciencia crítica depurada y que defienda íntegramente los derechos de las mujeres, le pongan atención a este espacio de televisión donde yo hago la denuncia en la plataforma de mi amigo Rafael Linares y que va también para la plataforma de Rafael Guerrero de Conducción al Desnudo. Señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Hoy me acompaña un querido amigo, hermano y miembro de esta plataforma, Francisco Carvajal, o Tito Carvajal, como le conocemos nosotros, sus amigos. Hoy quiero hablar de varios temas a propósito del Día del Poder Judicial. Una denuncia que tú tienes importante, que para mí es lo más neurálgico de lo que vamos a conversar en el día de hoy, pero quiero darte la bienvenida, hermano. Primero, gracias, feliz año. Gracias, igual a usted, que este año le traiga mucha salud y muchas bendiciones. Y como les reitero, esta es una de las plataformas en República Dominicana que más vista, junto a la de mi amigo Rafael Guerrero. Usted tiene ese mérito. Usted ha subido vertiginosamente porque usted es una persona que habla con claridad, que habla con transparencia ante el país y no es una persona que utiliza estos medios para chantajear como se estila en la mayoría de los casos. Entonces usted es un hombre serio en ese sentido. Tengo que reconocerle ante el país esa condición que le da, que es lo que está haciendo, que antes, en la primera salida usted tenía 500 visitas y ahora tiene 5,000 visitas. Sí, y de manera orgánica. Cosa que se está sostenidamente subiendo en el espacio y en el tiempo. Gracias. Y aparte de eso, aunque muchas veces no comparto la crítica que usted plantea, pero es la única voz crítica, la única voz disidente con fundamento que tienen las actuales autoridades que rigen los destinos nacionales. Gracias. Porque aquí hay mucha gente emitiendo opiniones muy superficiales. Pero usted no, usted se va al caso específico, como en el caso que usted señaló esta mañana, que yo en la audiencia que tenía por ante la Cámara de lo Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, una cuna de grandes poetas como Víctor Villegas, Domínguez Chardo, y todos los poetas, Bené Rico y Bermúdez, Federico Bermúdez, una playa de intelectuales, Corpito Pérez Cabral. Bajé de audiencia, me puse inmediatamente, el celular me indicó que había un video suyo, sí, y usted subió una cosa que yo comparto plenamente con usted. Aquí en este país, la lealtad y la gratitud son conceptos obsoletos y perinclitados. La actividad política se ha tomado como un vehículo de movilidad social. Usted mencionaba a un individuo que la hija de mi amigo Hipólito Mejía Domínguez, la síndica del Distrito Nacional, Carolina Mejía, le da una preeminencia inusitada, como el señor Hugo Vera, que lo que era simplemente un comentarista de radio sobre marcas de vehículos de motor. Yo digo que es un plagio. Yo digo que todo ese programa era un plagio de caramba, este hombre que tenía un programa de televisión hablando de radio, de vehículos, en el 41, 47 me parece. No, caramba, bueno, perdón, porque yo soy moreno también. Moreno muy elegante, él, cosa. ¿Cómo se llama? Bueno, en definitiva,
me recuerdo No, ahora. pero lo importante El programa de él es un plagio de ese señor que salía con un micrófono hablándote de los vehículos. Mire, este es un Hyundai, este es un Toyota Exacto. Corolla, este es el tipo. A Johnny Marte. No, habilidosamente tomó esas pautas de ese programa y comenzó a hablar de vehículos. Se declaró una autoridad. Imagínate una aquí en mecánica. este país donde el ciego, el tuerto, es el rey en el mundo de los ciegos. Sí. Bueno, y después llegó a la política como un oportunista más de los tantos que hay. Claro. Engañó a Miguel Vargas, como tantos, como muchos que lo han engañado. Pero yo creo que también, fíjate una cosa, ahora que tú mencionas el fenómeno de Miguel Vargas, que es una persona que te fue engañada. Sí. Y hoy mismo quizás no es presidente de la República Dominicana y tuviésemos destedado del parnaso político dominicano a Ramón Hipólito Mejía Domínguez y a Leonel Fernández Reina. Claro. Y él se dejó influenciar maliciosamente de César Medina, de ese periodista, que era un gran redactor, no se puede discutir. Muchas veces yo no estaba de acuerdo con sus posiciones, pero era uno de los periodistas más acabados que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Entonces, con César Medina, inocentemente viene y firma el pacto de las corbatas azules. Y rehabilita a Leonel Fernández y rehabilita a Danilo Medina. Y Ha a sido Hipólito engañado Mejía, también. perdón. Y A Hipólito Mejía. No, a perdón, Danilo no. a Hipólito Mejía, perdón. Que por eso es que yo Sí. digo aquí, sostengo, Sí, porque la Hipólito gente Mejía. no conoce no quiere. Y eso me lo enseñó Atuey de Can a mí. Un gran político. Atuey era el político que más línea histórica tenía para determinar la conducta del hombre. Y mi papá siempre le decía una cosa a Atuey. Una vez me acuerdo yo con el patio en verano, le dijo: Atuey, después de la generación del 14 de junio, tú eres la persona que tiene los mayores credenciales, los mayores crisoles para ascender a la conducción de los destinos nacionales por tu capacidad de liderazgo. No. Pero para allá lo que no te ayuda, que tu temperamento. Lógico, Tiene pues que te ser- iba a decir. Tiene que ser más ligero. con Te la lo iba a gente. decir. Tiene No. que ser más ligero. Eso le decía a mi papá, que era un... No lo ayudó porque era un hombre temperamental, era un hombre mal hablado con los compañeros, por ejemplo. Era un hombre que en un momento, estoy haciendo la crítica al Atuey político. Claro, al Atuey político, que no pudo al descollar. fenómeno- al fenómeno Pero era un político, tipo. fue un hombre Exacto. que históricamente Tenía tuvo todas las bien condiciones claro. para ser presidente de la Bien República, claro. pero no lo logró por eso y muchas cosas más. No, y una otra cosa, que fue un visionario ante la historia contemporánea nacional, porque en honor a la verdad histórica, cuando ya el poeta Balaguer, ya precisamente desde aquel discurso famoso de la Asamblea Nacional del año de 1978, cuando el doctor Balaguer, refiriéndose a la persona de José Francisco Peña Gómez, dice: reconozco ante el país su superioridad como conductor de masa. Balaguer sentía una profunda admiración por Peña Sí, Gómez claro, y sus orígenes. claro. Y Balaguer en el fondo quería que realmente quien se quedara en el poder político a la salida de él en el 94 fuese José Francisco Bueno, pero Peña ahí- Gómez. Y ahí se convocó una reunión de emergencia y en una madrugada donde estuvieron todas las altas dirigencias del PRD, Hugo Tolentino, María Atuey de Can Jiménez, y ahí Atuey fue el primero en tomar la palabra y fue el que habló y señaló las razones o los fundamentos que él entendían que eran viables para que él aceptara la oferta del doctor. Claro, Porque claro. el doctor Balaguer sabía los credenciales, Un grupo de- credenciales que tenía Peña Gómez. Entonces, ¿qué pasa? Perdóname la palabra, pero lo voy a decir así mismo, Sí. una vieja zarosa, como Milagrito Ortiz Bosch. Ay, pero espera. Entonces se pone a decir: no, mire que la historia. Y Hugo Tolentino también, el compañero de mi padre, de Gracita Álvarez de Tejeda, la profesora Gracita del Colegio Dominicano de La Salle y de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, que Hugo y mi papá eran como hermanos. Sí. Y Hugo se opuso que Gregorio Luperón, entonces influyeron en él. Entonces ahí es que Balaguer, Guaroa, el mismo Julito Jacín, Miguel Coco, Alman, el muñeco, otra vez con Danilo para Medina, elegir a Leonel Fernández Danilo como presidente de la Medina República. Y que Milton que montaba para elegir a Leonel Fernández, que era un simple abogado de ahora- de lo que es abogado de oficio. Ahora tú Simplemente. Porque aquí hay muchos adulones también, porque ya porque Leonel se hizo una figura presidencial, es verdad que él es un hombre exitoso, una figura presidencial, pero lo quieren pintar como el gran intelectual, como que fue el gran abogado. Pero yo quiero que me citen a alguien, como decía Ramón Pina Acevedo y Martínez y Héctor Emilio Sánchez Morcelo,
para tú saber la dimensión de un abogado en una determinada latitud geográfica, vámonos a los criterios jurisprudenciales. Claro. ¿En qué casos de la jurisprudencia nacional figura su nombre inscrito con diversas sabios? Sí, claro. Y no hay ninguno. Entonces Sí. aquí no se puede ser adulón. Aquí no se puede ser adulón. Pero Él es un político exitoso, 3 veces presidente de la República, no es una pasta común, no es un taimado, es un hombre, Sí. es un hombre decente, es un hombre educado, Pragmático, pragmático, y hábil. Aquí te voy a decir una cosa, da pena, pero es una realidad que todavía nosotros no estamos en una circularidad, dando vueltas en el mismo punto. La tema corrupción, la sociedad civil tiene que entender que no es un tema determinante en la agenda electoral. Pero que la sociedad Porque- civil porque te habla tú del eres- tema tú de eres- corrupción. La gente de la sociedad civil, por ejemplo, tú eres en la política y un político dominicano, me voy a decir el nombre, está ocupando una posición pública muy importante hoy. Llegó a su casa a comer a las 1 y pico de la día, encontró 20 personas, entre las cuales había una muchacha que tenía 3 días pasadas con una diálisis y tuvo que salir huyendo a hacer esa diálisis. Entonces, el que está en el poder político, lamentablemente, tiene que solucionarle una serie de problemas a gente. Pero que están hermano, cercanas espérate, a pero los que eso tiene servidores, también. por la pobreza dominicana. Volvemos a la parte de Atuey para hablarte de la línea de conducta de la línea en cuanto a la conducta del hombre histórica. Es que eso tiene una explicación lógica. Eso tiene una explicación aquí para Balaguer poder gobernar este país a partir del 66 en adelante. Tuvo que tomar el Estado, el gobierno, Claro. el Estado, no solo el gobierno, porque Claro. también tuvo que influir en la jurisdicción inmobiliaria, Claro. influir con la reforma agraria, No, para tam- influir con la reforma y agraria. también dejar la universidad a los izquierdistas para, Me está- que los intelectuales cobraran haciendo Me investigaciones está históricas. entendiendo. Entonces, Muchísimos cheques que se entonces, hicieron. eso nace a de partir investigaciones. de la necesidad de establecer un gobierno democrático entre comillas, porque todo el mundo sabe, y el que no se quería adoptar al sistema, entonces terminaba como Amaury Germán Aristi, como muchísima gente buena, como Narcisazo ya al final de la jornada de Balaguer, en el 94, muchísimo. Sí, hay varias teorías. Y eso Sí, no- pero eso no- eso no está- independientemente, eso no está muy claro. pero fue víctima y lo metieron en la pata de los caballos. Fíjate que todavía al día de hoy eso no está concluido, Sí. la investigación ni nada. Que fue, que fue profesor del colegio Cristóbal Colón de Leonel Fernández. Sí, pero déjame Profesor. decirte, todo ese, entonces estamos hablando del 66, más de 50 años en clientelismo, porque Balaguer ahí es que da funda, casa, Doña ropa, Emma, Doña Emma, y es que sale con la cruzada del amor, con esto, con esa aquello. funda. Entonces, Porque ¿sabe cuál es el problema? Porque es que aquí que queremos vivir una ficción jurídica, y es lo que yo le he dicho a la sociedad civil. El que está en el poder político no quiere decir con esto que tenga una patente de corso para cometer un ilícito penal o sustraer los fondos públicos. Claro. Pero el que está en una posición pública tiene que ser flexible y en ciertas cosas ayudar a sus correligionarios. Eso en este país es la naturaleza social y nadie la va a cambiar. Luis se puede oponer y aquí está, yo te puedo citar 25 funcionarios del actual gobierno que ya se han mudado a los cacicacos. claro. Y eso es natural, porque yo no lo tengo que criticar, porque ellos estuvieron abajo. Lo que no es aguantando. pero lo que no es ¿Entiendes? natural Sí. es lo que no es, pero Pero te, mira, quiero decir, Pablo, te quiero decir que el problema dominicano todavía, después de 6 años, de 6 décadas de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, que Kennedy perseguía, tenía como mística y filosofía que para contrarrestar las ideas revolucionarias en América Latina, ningún latino se fuera a la cama sin comer. Exactamente. Todavía, 6 décadas después de eso, sigue siendo el mismo problema de la Alianza para el Progreso, la ingesta de alimentos. Sí. Porque aquí el problema es la tres caliente todavía sí, es lo sí, que no sí. quiere entender Que la sociedad todavía, civil. entonces yo veo un grupo de oportunistas, veo un grupo de sinvergüenza, porque así yo lo llamo, usureros y asaltantes de las cosas públicas, porque tú ves esa sociedad civil, yo no le he dicho a esa sociedad civil que hable por mí. Yo tampoco. Yo te voy a poner un ejemplo. Pero yo no le he negado. Toda esta violencia en los barrios es producto de una sola cosa, el narcotráfico. Yo no he visto a ninguno de esos líderes hacer un estudio de campo metido en un barrio Claro. y de falta de oportunidad a la juventud.
Porque no es verdad que cuando tú pones a la juventud en deporte, a la muchacha, a la niña en deporte, a la adolescente en deporte, la pone en estudio, la pone a desarrollar un programa y la insertas a la sociedad. No es verdad que esa muchacha se va a desorientar saliéndote embarazada o consumiéndote droga, no. Aquí, ¿cuáles son los parámetros que tenemos hoy en día? Alofoque, el alfa, el lápiz, Omega, el lápiz consciente. O sea, son gente que tienen méritos algunos, pero no son referentes míos. No son Bad Bunny, no son referentes míos frente, por ejemplo, a figuras, exacto, a figuras, por ejemplo, como en el deporte, Al Horford, hijo de Tito Horford. No, jamás. O sea, para mí ese es un ejemplo de la juventud. Pedro Martínez y su hijo. Pedro Martínez y su hijo. O sea, Neyfi Pérez y su hijo. Neyfi Pérez, Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero y su hijo también. Vámonos al deporte. Después a la política. Bueno, ya tenemos referencia histórica. Sí. Se puede cruzar por la política sin usted hacerlo mal hecho. Y se puede cruzar por la política usted siendo solidario. Porque como tú dices, aquí hay una realidad que tú no vas a poder resolver en 4 años, 5 años, nada de eso. Dice que no, que el clientelismo, aquí siempre va a existir clientelismo. Pero existe en México, que es un país del primer mundo comparado con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces olvídate. Una potencia industrial, existe en Brasil. Entonces, ¿a qué se debe ese retorno de Ignacio Lula de Silva como el ave fénix que resurge de la ceniza y vuelve a la conducción? Que yo le dije este porque gobierno. le resolvía a la gente los problemas esenciales a diario. Pero que yo le dije. Esa cosa que hacía Danilo también. Que la gente, que yo no soy político, pero tengo que reconocer que eso resolvía muchos problemitas, que la gente hablando mucho disparate y que se gastaba. En la visita sorpresa se resolvieron muchos problemas. Sí. Y además la gente pobre se siente desparramada. Hermano, mire, el que viene en de los campo. Sueños y en las ilusiones. Mire, el que viene de campo, Viene de un presidente. El que viene de campo conoce la necesidad del campo. Claro. Mi familia, una parte es de Nizao Don Gregorio. Yo soy de los guerreros de Nizao Don Gregorio. Y el que es de campo, porque mi abuela me llevaba tempranito, mi abuela Irma Guerrero, me llevaba a mí, nos llevaban niños, 2 años, 3, 4 años, hasta hoy que vamos ya nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia vía. Pero había que conocer las vías de acceso en Nizao Don Gregorio, para tú darte cuenta de la pobreza de los pueblos. Claro. Y yo tengo familia en La Victoria, en Santo Domingo Norte, en Monteplata, y mi papá tiene 30 años con una propiedad allí. O sea, hay que darse, y allí todavía en La Victoria, yo te puedo hablar a ti de caminos que el PLD no porque él sea el PLD, pero antes, para tú cruzar a La Victoria, al pueblo de La Victoria, tú tenías que cruzar primero por el Pedregal de la Virgen. Claro. ¿Quién arregló eso? El PLD, pero permitiéndole a los queseros de Santo Domingo Norte, a los ganaderos de Santo Domingo Norte, a la gente que siembra yuca, batata, que siembra cítrico, a esa gente. Te he puesto 2 ejemplos, Nizao Don Gregorio y Santo Domingo Norte. Ahora multiplica eso en el país. ¿En qué nos hemos vuelto? En una sociedad de consumo. Sociedad de consumo que no resuelve ningún problema. Una sociedad civil que quiero, de hecho sea de paso, no está investida de la autoridad moral. Exacto. Para reclamar la transparencia que ellos plantean. Todo lo que son es asaltantes de puestos públicos. Yo me puedo dar el lujo de decir ante el país que yo nunca he cobrado un cheque por honorario profesional de ninguna institución del Estado. Y el asilamiento a la Embajada de Brasil de mi padre en febrero de 1960, bajo la plena tiranía de Trujillo, acompañado de Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz. Como dice Euclides en la biografía política más acabada después de Trujillo, la trágica aventura del poder personal de Robert Castro, dice Euclides que ahí que está la génesis de la noche del 30 de mayo. Y yo nunca he cobrado un centavo, pero sin embargo aquí hay un hijo de un desconocido Calié de la Vega, en la era de Trujillo, que es el que dirige la sociedad civil, y el que viene de tratarle pauta moral, hablarle de moral social a uno en este país. No, yo no quiero que mencionarlo, pero no en términos personales, porque la idea de comparecer a este programa no es de notar a nadie. Y ese que consigue los mejores contratos, hay una vez desde que esta gente, la gente de Danilo le daban los mejores contratos, los de Lionel también se lo daban. Ahora cuando llegó Antoliano le dio a una de ellas, yo no sé qué fue,
que le decían liquidar a la EDE, Compañía Dominicana de EDC, ¿cómo es? EDE, CDE, todas esas cosas. Y le dio un millón de dólares por eso. Entonces, son los abogados mandados. Aquí hay uno que no, que son abogados corporativos, que si o qué, quieren copiar el modelo que trajo ante el país el compañero de infancia, mi padre, Luisito Heredia Bonetti, del ejercicio del modelo del ejercicio de presión liberal de abogado, de la abogacía, en el concepto empresarial. Sí. ¿Entiendes? Entonces, que eran departamentos y una cosa. Y son los que mejores negocios consiguen. Ese mismo de la sociedad civil que yo te digo, fue el le dijo al gobernador del Banco Central cuando estaba abiertos los procesos judiciales de Baninter, que aquí nunca se ha dicho la historia real de Baninter. El día que se conozca la historia real de Baninter y en manos de quién está ese patrimonio, eso va a ser un gran escándalo nacional. Porque tú estabas mencionando los otros días a Marino Zapete. Y todo el mundo dice, ay, que Marino Zapete, todo lo otro, que se va a retirar, que yo qué. Pero aquí hay un caso escandaloso de corrupción en este país que no ha recibido la atención pública debida, y es como la comisión liquidadora del Banco Intercontinental le vendió la marca Toyota, la representación de la marca Toyota, la Delta Comercial, a la familia Nardi por una suma irrisoria, cuando eso valía más de 150 millones de dólares. Y eso nunca se ha puesto en claro aquí ante el país. Y esas son la gente que financian a Marino Zapete. O sea, que aquí todo el mundo tiene su conducto favorito. Nunca lo he visto, nunca lo he oído ni lo he visto hablar de Nardi y esa gente, nunca nadie han dicho ante el país, han explicado eso. Porque aquí es muy bonito venir y que hablar y que, hey, y tú lo ves en unos programas de podcast, sé que se llama podcast. Pero es que ahora volvemos nosotros a lo estamos en una época productiva. Porque las familias se han engrandecido. Antes eran 2 y ahora son 6. Pero por eso, hermano, no se puede. Oye, por eso es que no se puede. Por eso es que hay que mantener este pueblo idiota, estúpido, bruto, que no estudie ni lea para que no conozca esas cosas. Y poderlo manipular y poderle manipular la mente. Yo se lo digo diario aquí. Por eso que ustedes quieren mantener este pueblo idiota que no lea a las muchachas en juca, en romo, la juventud en droga y todo. ¿Para qué? Para que esos datos que tú y yo traemos aquí diariamente no lo conozca nadie. Y ese grupo son un grupo de farsantes. Ve a ver cómo viven. Y mira ahora también te voy a decir la última moda que tú no la has sabido una semana para acá. Ahora resulta que el nombre Punta Cana, que es una denominación geográfica, sí, la gente de ONAPI se la han querido asignar al señor Fran Rainieri de manera ilícita e irregular, porque es una denominación general, es como el de Santiago de los Caballeros. Entonces, si tú vas y pides cualquier nombre que tenga un símil con Punta Cana, una vez los rechazan porque el nombre de Punta Cana pertenece al señor Fran Rainieri, a quien yo siempre he admirado y he defendido. Pero tengo que decirle que se recuerde que ya el grupo 30 de mayo no tiene ninguna incidencia en la sociedad y que la noche del 30 de mayo del año de 1961, donde se encontraba su antiguo suegro y diría de padre espiritual, esa noche murió el hombre más poderoso que ha tenido la historia contemporánea nacional. Aquí, en el uso del poder político, hay que manejarse con prudencia, con discreción, con respeto ante las personas, porque lo más pasajero aquí, como decía don Abelardo Nanita, que es lo que hace falta aquí, porque aquí tenemos muchísimos políticos inorgánicos. Sí. Aquí hay gente que no conoce la historia dominicana. Por ejemplo, cómo un presidente de la República se antoja. Claro, tú dirás, ¿quién soy yo para interferir en las competencias de atribución natural del señor presidente de la República para la designación de un ministro de la presidencia? Por decir que un tipo con lo que había sido cosas de un bar y restaurantes y cosas. Trujillo, búscate quién eran los ministros de la presidencia en la área de Trujillo. Abelardo Nanita, Ramón Emilio Jiménez, los mismos gobiernos de Balaguer. Sí. Entonces ahora hemos caído en una cultura, lo que yo llamo, de políticos inorgánicos, de gente oportunista que han llegado a la posición política. Por ejemplo, ese mismo caso de Hugo Vera, si Carolina Mejía aplicara la inteligencia emocional, es como el hombre que tiene un romance muy prolongado con una mujer casada y se enamora. Sí. Y rompe su matrimonio. Él piensa que él es el fenómeno, que a él no le van a pegar su cuernito también. Entonces, eso pasa. Entonces, si el político es inteligente, a esa gente que son así traidoras, que cambian de una posición a otra, de política muy rápida, que se reciclan muy rápido con el viento político, uno tiene que ser inteligente y decir, mira, esta persona no me conviene porque esta persona primero no tiene la lealtad. Tú ves, yo por eso con Pepe Goico
pueden decir lo que quieran, digan Claro, Pepe, pero Pepe claro. ha sido un hombre leal. Sí. Y el general Díaz Morfa son gente que han sido leales siempre a don Hipólito. Entonces yo eso lo admiro, y en PRD yo admiro esa admiración, porque yo creo que la lealtad, una de las grandes tragedias dominicanas es la falta de lealtad y de gratitud que hemos cultivado los dominicanos, hermano, en los últimos años. Esos valores de la moral social que ha sido desterrada de la escuela, de la instrucción pública y de la privada también, es lo que nos tiene, que está llevando a este país, como tú eres el único que lo describe, que está haciendo que esta sociedad sea inviable si no se toman medidas drásticas en los próximos 7, 8 meses. Recuérdate que te lo dije hoy, que esta sociedad va a ser inviable para hacer cualquier actividad nocturna, cualquier salida, cualquier cosa, porque hay una violencia social, hay una marginalidad, hay un microtráfico que se ha creado, como tú has señalado. Estamos como puente natural para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. Las actuales autoridades, y eso lo sabe la DEA, porque la DEA sabe más que todo el mundo. Lo que pasa es que usted lo sabe mejor que yo, porque usted ha leído mucha literatura de narcotráfico. Usted sabe que la DEA juega con las informaciones. Sí. La DEA te deja tranquila. Y este que está ahí, que es hermano de la que era directora de la ADP, que son dos bandidos los dos, que deben de estar presos los dos juntos. Uno en la cárcel de Najayo, mujeres, y uno en la calle de mujeres, hombres. Ese es el primer bandido aquí, el Ministerio Protector. Tiene al presidente allantado con una cosa. Miren, eso de Punta Cana, eso mismo de Punta Cana. Ese problema de Punta Cana no tenía que pasar. Pero hermano, ese problema de que ahora la gente tiene miedo. El único culpable de eso es el presidente de la República, porque él es el que mantiene ese grupo ahí. Y él sabe que ese tipo es un bandido, pero no es un bandido desde ahora, es un bandido desde el gobierno de Danilo Medina, porque era jefe de los puertos y aeropuertos en el gobierno de Danilo Medina. Lo que pasa es que es un traidor, bandido, desleal. Sí, tú sabes una cosa, yo nunca he dicho esto, lo voy a decir por primera vez. Alburquerque, Comprés, sí, el sobrino de Damón, le pasa el problema gracias a su locura y gracias a su deslealtad también, porque fue desleal al principio con el grupo que lo llevó. Que lo hizo gente. Que lo hizo gente. Que lo puso en el mapa de la sociedad, como digo. Pero yo, parte de la culpa de que Alburquerque anduviera solo la tiene ese sinvergüenza que está hoy en la DNCD. ¿Tú sabes por qué? Porque ese tipo le quitó toda la protección, le dejó un solo hombre para que lo cuidara. Ah, bueno, pues ahí te da la clase de mediocridad que es esa persona. Un mediocre consumado. Porque un antiguo director general de la DNCD no puede andar así de esa manera. ¿Me entiendes? Un mediocre, óyeme, se los quitó todos. Todos los hombres de seguridad. Ahora, tú me dices a mí un tipo con el perfil de Alburquerque, que aquí nadie ha dicho tan bien por qué fue ese problema de Duncan y él. Ese problema no es de que un chin de chucachú, de que tú me dijiste tal cosa. Ese problema no viene por ahí. Ese problema es más profundo. Fíjate que el propio gobierno dura 24 horas para apresarlo. Claro. Porque ya la inteligencia sabía por qué era el problema. Claro. ¿Por qué nunca han presentado el video de Alburquerque cuando Duncan le da la golpiza? Sí. Porque ahí hay otras cosas. Fíjate que interrogan a dos gente, más nunca han dado declaración al respecto de todo eso. Sí. Nunca. Sí. Pero eso es parte de la mediocridad. Eso se parece al Ministerio de Medio Ambiente, que yo le voy a aconsejar a la familia de mi amigo Orlando Jorge que se mantengan con mucha cautela en ese proceso para que no le produzcan un segundo suicidio. Pero es que no aguantan un juicio de fondo mediático. Fíjate que ya presentan acusación. Ah, porque va a coger mambo cuando lo no, porque óyeme, es que no aguantan, porque oye lo que pasa en este país. Es la hipocresía. Es que, tú quieres que te diga, yo aquí en este programa, diariamente recibo la crítica negativa de esos tipos que están encumbrados en el poder. Ah, no, pero que a mí no me importa. Yo digo como decía tu padre, no me importa. A mí no me importa lo que dime tú. Ofende quien puede, no quien quiere. Claro. Pero ¿a qué que acuden? ¿A qué que acuden? A lo material. A que yo no tengo y yo tengo más que tú. Se ve ese tipo, hombre. Tú no ves que ese tipo para andar en la calle, para andar y cosas. Tú no ves que ese tipo anda, míralo. Ese tipo está cayendo a pedazos, que lo otro económicamente. Como que eso es una condición y orgullo tengo. Ahora, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Que esta lucha de clase nos ha llevado a un nivel de irracionalidad increíble. ¿Por qué? Orlando dependía de ese tipo, del curita. Pero que el curita, oye bien. Pero ¿quién es el curita realmente? Orlando, el curita no solamente eso, el curita lo mudó a un apartamento de lujo cuando él perdió todas sus propiedades. ¿Producto de qué? Que le hicieron una ejecución de producto de la cuestión del juego. Del juego y todo ahora. Eso se sabe. Pero ¿quién es el curita? Entonces el curita es que le da el apoyo financiero. Pero ¿quién es el curita en el fondo? Un contrabandista de armas. Sí. Pero en el contrabando de armas viene la droga y también la vende. También. Pero también viene otro tipo de contrabando y también lo vende. Sí. Es para que tú veas la hipocresía de este grupo sinvergüenza que hoy gobierna este país. Y entonces entonces a mí hay que dármelo con cucharita, explicarme por qué fue que el curita tuvo problemas con Orlando, que fue por un grupo de baterías, que esto y que el otro. No, ¿qué batería? ¿Por qué lo mata en el despacho? Ahí había una cosa de que había según yo tengo entendido, y según informaciones clasificadas, ahí había un tema de unas ventas de unas licencias medioambientales que yo no sabía que, por eso que tuve la información de 2 firmas muy prestigiosas de abogados de aquí, que se estaba dando esa situación. Me mantuve callado porque por respeto a la familia de Víctor Villegas, porque Patricia Villegas era hijada de mi papá y mi papá era compadre de Víctor Villegas y socio durante más de 30 años. Pero hay cosas que uno tiene que partir de realidades. Uno no puede ser ficción, ni puede hacer mucho espectáculo ante el país. El muchachito ese que se está meneando mucho, el hijo, que se estén tranquilos con ese tema, porque le van a producir un segundo suicidio moral ante el país, que ellos se lo pueden evitar en ese caso. Yo incluso se lo pienso llamar a Miguel Valerio, que es como mi hermano, para decirle: Miguel, yo no sé cómo ustedes se piensan manejar, pero cuando ese hombre lo dejan hablar ahí, va a tronar y se va. Y fíjate que el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un irresoluto total, porque siempre lo que hace es un burócrata. Lo único bueno que tiene que no te coge. Te dame un cheque y sácame, hazme un cheque de 500,000. No. Ese tipo no es así. Él no es así, pero es un irresoluto. Es un cobarde. Un irresoluto. Entonces ahí estaba él, que canceló todos los muchísimos empleados, desmanteló una mafia. Ahí salió de una vez. Cuando yo vi esa defensa, fue como una vez que yo vi a Guillermo Gómez defendiendo en Aeromundo a Justiniano Montero, de la Suprema Corte. Y le digo yo: mire, me encuentro hablando del menor, tengan mucho cuidado, que esa defensa de Guillermo Gómez implica muchas cosas. Entonces ahí salió Guillermo Gómez atacando al ministro en 2 tweets. Al ministro de Medio Ambiente. A Miguel Seara Hatton. Entonces, ¿qué va? Va el presidente de la República y lo visita a su despacho. Como que dice: tú tienes el pleno respaldo mío. Eso te indica a ti que ahí había un desorden bien grande. Pero ven acá. Bien grande administrativamente, por más que me lo quieran. Hermano, quitar, la orden. Por más que me lo quieran hacer. La orden. Y además, ese muchacho, espérate, cuando él estaba en un acto social, Orlando, pudiera estar Villegas, pudiera estar Jorge Blanco, pudiera estar quien sea, Orlando le daba preeminencia al curita y dejaba eso todo, porque el curita lo salvó. Cuando él cayó en desgracia, aquí hubo 2 gente que le metió la mano a él. Porque aquí todo el mundo sabe los temas de los cheques sin fondo y todas esas cosas. Todas esas cosas. Y Miguel Vargas inclusive fue a cubrir con su fondo público, que después yo dije: bueno, tiene que verle lealtad y fidelidad a la muerte. Yo que me he educado bajo la moral social de Eugenio María de Hostos y de Francisco Carvajal Martínez, entiendo que el que en una situación difícil del trance de tu vida terrenal te resuelve, tú te has comprometido con esa persona. Por eso es que dice Pepín Corripio que lo peor en el mundo es uno deber favores, porque los favores son impagables. Entonces Miguel Vargas le da no sé qué cantidad de millones de pesos, pero una cantidad muy significativa de dinero a unos acreedores para que desistan de la querella penal en contra de él y de la esposa, que ya la tenía José Hernández Peguero como fiscal del distrito. La tenía en su despacho, pues, detenida, pero en su despacho. Entonces Miguel Vargas sale y cuando viene la división se va con el otro grupo. O sea que él mismo también, yo creo, y no me gusta hablar de las personas que han fallecido.
Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Que lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo, siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque eso es como tú agredir a un niño porque no tiene la capacidad y la vocación de defenderse. Pero eso también, yo personalmente lo vi muy mal cuando él se hizo la división y dejó a Mira, Miguel solo. finalmente- Porque Miguel lo ayudó bastante a Final- finalmente no, este es un caso muy delicado. Aquí Sí. el país tiene que entremecerse porque Mira, sí, exacto. la fiscal Tenemos un caso ya, porque nos quedan pocos minutos, por eso lo dejé para último. Tenemos un caso que a mí me ha llamado la atención. Y cuando me dijeron que era cualquiera. tú que lo estabas llevando, digo, bueno, pero ese es parte de la plataforma de Rafael Linares. Claro. Ramón Severino de la Cruz, imputado. ¿Quién es esta persona? Esa persona es una persona que reside en Villa Altagracia y una joven le dejaba con una hija, una niña de 4 años Sí. en su casa para que la hija de él la cuidara en lo que ella estaba trabajando en Sosúa. Y entonces el señor comenzó reiteradas ocasiones a violar a la niña sexualmente. La abuela, pero cuando te digo reiteradamente, te quiero decir que no fue una sesión, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Cuántos años tiene la La niña? niña ahora mismo tiene 6 años. Él empezó cuando la niña tenía 4 años. Dios mío. 4 años. Entonces, la abuela que se da cuenta en una visita ocasional que trabaja en Punta Cana, va y se da cuenta de que la niña tiene como una conducta normal o está enfermita. Entonces, cuando llevan un médico, dice, no, pues está lo que está perforada, toda esa cuestión, el ano y Sí. todas las cuestiones, y la vagina y toda esa cuestión. Entonces, tuvieron que hacerle una cosa de emergencia, pero lo que más me molesta a mí, y yo he cogido ese caso, porque yo no soy penalista, tengo grandes amigos penalistas. Los penalistas más acabados de este país son mis íntimos amigos, entre los cuales está Carlos Valcárcel, Tony Delgado, está el mismo Miguel Valerio, hay muchísima gente, para no mencionar. Aquí lo que más hay muchísima gente que son buenas. Tú mismo tienes la teatralidad que tenía Héctor Emilio Sánchez Morcelo, que eso también es importante a la hora de uno exponer ideas, conceptos frente al país, la teatralidad, la capacidad de atracción que tú tengas, al margen del contenido de las ideas o los conceptos que tú plasmas. Entonces,
ese señor violaba a esa muchachita constantemente durante periodos de 6 meses. La abuela se da cuenta de la conducta, que es empleada de unos clientes míos en Punta Cana, en la abuela, y la abuela entonces la lleva allá al médico y se verifica, se hace toda la verificación en Higüey, y se va allá, la jurisdicción de Higüey se lleva a Villa Altagracia, y en Villa Altagracia, miren lo que era paradoja de la vida, porque el Ministerio Público, que es el que tiene que mantener, supongo, la que tiene de acuerdo a la normativa procesal penal vigente en la sociedad. Yo simplemente soy un dilectante en ese aspecto. Mi especialidad es el derecho empresarial, la vida diaria de cada empresa y los problemas que se suscitan de naturaleza fiscal, laboral, penal, de cualquier naturaleza. Pero ya irme a un proceso penal para yo emitir una opinión, pero el Ministerio Público, de acuerdo a mis conocimientos primarios, y si eso no ha cambiado en la normativa, el que tiene la representación de la sociedad frente a la persona que comete un ilícito penal. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público en Villa Altagracia? El Ministerio Público en Villa Altagracia no ha hecho nada, porque esa señora va a la audiencia, y yo dije, ven acá, aquí hay muchísima gente que hacen cosas, pero se llama pro bono, son sin obras sociales, sin ningún tipo de cobro. Yo dije, yo me voy a meter en este caso. Pero, Tito, espérate, dame un segundo, espérate. Una niña de 6 años. Tenía 4 años. Tenía 4 años cuando este maldito la comenzó a violar. Sí. La abuela se da cuenta. Sí. La señora Lidia Jiménez Polanco. Exacto. Un caso ya ahí. Claro, ya con todo certificado médico. Entonces, el fiscal de Villa Altagracia, la fiscalía de Villa Altagracia, podríamos decir. Hay que llamarle a las 2 amigas tuyas que tú siempre mencionas aquí. Bueno, a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson y a Miriam Germán Brito. Primero porque son 2 damas y son 2 mujeres. Y uno puede tener su diferencia con ellas, pero son 2 mujeres que yo quiero que sobre todo Jenny Berenice y la Procuradora General de la República pongan hincapié en este caso, porque yo lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque eso no es posible que un señor se pase, que traumatice la vida de una niña y esté libre, paseando por el tribunal, mandando certificados médicos, de esos médicos de parte de una esquina, sin estar certificado por la Seguridad Social, ni nada, para que la cosa esté aplazando las audiencias y esa señora se canse interminablemente de ese viacrucis de ir. Pero precisamente ni preso está ese señor. Pero señores, entonces yo precisamente iba a llevar la semana que viene con esta plataforma, cuenta con esta plataforma, Tito, y esa señora, la señora Lidia Jiménez Polanco, que cuente con esta plataforma. Omitimos el nombre de la menor por razones legales. Pero señores, no se puede. Atención, Fiscalía de Villa Altagracia. Dejen su sinvergüencería y apresen a ese hombre. Dejen su charlatanería y apresen a ese hombre. Dejen esa vaina. No, es una niña. Pero ven acá, señores. Pero un maridaje, pero fíjate una cosa, Linares, lo que es los preceptos y los fundamentos que la protección de la niñez, que tanto la misma protección a la integridad de la mujer, sí. En eso hay que reconocerle que Jenny Berenice y la señora Miriam Germán han sido muy bien formadas, porque han tenido bastante experiencia dentro del ámbito del Poder Judicial y han actuado. Puedo tener mi diferencia en un momento determinado con ellas, pero han actuado siempre tratando de apegarse a la ley y a la equidad. Esa es mi humilde opinión, pero no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que una persona de esa edad que tenga la guardia y la custodia de un niño inocente que no se pueda defender, que sea esa niña como un ritual, que ese señor la violaba permanentemente y que ese señor hoy día esté paseándose libremente por las calles de Villa Altagracia como si no hubiese pasado nada, como si hubiese sido simplemente un ilícito no, estamos ante un hecho grave socialmente hablando. Nosotros tenemos que proteger la niñez. La primera dama de la República ha demostrado cierta sensibilidad en la protección de la niñez. Doña René Clan de Guzmán, muchas personas que han estado en el país, doña Emma Baraguer de Vallejo, que fue la precursora. Aquí ha habido mucha gente. Bueno, el llamado está hecho a la señora Raquel Arbaje,
Entonces, doña Raquel, este tema, acompañe a esta familia en este caso, ya que el Ministerio Público de Villa Altagracia no quiere hacer nada contra esta persona pero no el que ministerio. está acusada de violar a una niña de 6 años cuando tenía 4. Pero ven acá, por el amor de pero Dios. violarla en diversas ocasiones, más de 36 ocasiones. Oye, eso, señores. Tito, darte las gracias a ti. Te prometo que pronto vamos a volver otra vez porque tenemos varios compromisos con la plataforma y estas cosas, pero estos son de los casos que indignan y por eso te llamé. Te doy las gracias por ese tiempo que me has dado. No, gracias a ti. Te llamé porque cuando me comuniqué con estos familiares y me hablaron de ti, que eras tú que llevabas el caso, y dije, no, pero vamos a difundir esto y vamos a luchar. Y voy a llamar a Guerrero también para mi querido hermano, para que también nos apoye en esta lucha y todas las plataformas digitales que me puedan apoyar. Yo estoy seguro, mira, yo te apuesto lo que sea en este país que desde que Jenny Berenice o la señora Miriam Germán tomen conocimiento de ese caso, van a dar las instrucciones del lugar. Sí. Como máximo representante del Ministerio Público ante el país. Porque resulta que el hombre tiene un abogado que es habilidoso. Mira qué contradicción se da, que entonces él tiene un abogado de oficio, un abogado que es muy diestro en presentar una serie de incidentes procesales. Ante la investigación. Y ella no tiene nada, tiene un fiscal que está en un maridaje. ¡Qué barbaridad! Por lo menos el representante del Ministerio Público, que está en un maridaje con la misma parte. Bueno, ahí está hecho el llamado, señores. Muchas gracias. Repítale el nombre para el caso del expediente. Es el imputado Ramón Severino de la Cruz, acusado de violar a una niña de 6 años, de 4 años. Hoy la niña tiene 6. Y el Ministerio Público de Villa Altagracia no hace nada para apresarlo. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Este programa que yo acabo de participar con mi amigo Rafael Linares, que es una voz disidente, es una voz rompiente, porque obviamente el periodismo dominicano en un momento determinado se ha saturado de muchos periodistas pagados y aquí hay muchos intereses encontrados y los temas fundamentales de la sociedad, los temas vitales para la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico están destedados de la agenda nacional. Aquí tenemos una profunda idolatría hacia figuras importantes del empresariado, de la vida política, de la vida social, de la vida artística, de la vida cultural del pueblo dominicano, pero no hay nadie que esté pensando, como decía ese famoso crítico, cuando vio la obra de Roberto Mata, de David Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Remedio Varos, de Jaime Antonio Gumersindo de Rosario y Colson, que por cierto estaba de cumpleaños en el transcurso de esta semana, junto también al gran padre o el elemento fundamental del cual es la génesis de toda la historiografía tradicional dominicana, como fue don José Gabriel García. Entonces, aquí nosotros no queremos enfocar los temas de la sociedad. Aquí, pura y simplemente, viene mucha gente y se trata un tema, viene y se pone el tema de fideicomiso público y ya se aparecen 50 dilectantes opinando sobre el tema sin tener una idea concreta y acabada de cuál es la realidad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sociológico. Porque una de las grandes debilidades nuestras es que nos hemos acostumbrado a hacer reformas sectoriales
sin tener un sociólogo, a la desaparición de Fran Marino Hernández y de un grupo de gente pensante en esta sociedad, no hemos quedado sin esos cerebros como el sabio Arnaiz, como el sabio Alemán, que eran gente como el sabio Doble Toledano. Entonces, le hemos dado paso a una profunda trivialidad, a la cual no está exenta incluso la música popular dominicana y los medios y las redes sociales. Todo es un chisme permanente, todo es un relajo, todo es una cosa, y los temas esenciales de la sociedad, por ejemplo, los temas de la defensa de la sostenibilidad de la República Dominicana ecológica. Eso es un tema de la agenda nacional. Ahora que yo acabo de hacer ese programa con Rafael Linares sobre el tema del medio ambiente, yo creo que es un punto fundamental para que este año las actuales autoridades que rigen los destinos nacionales pongan hincapié, porque no podemos seguir por el derrotero que vamos. No va a haber sostenibilidad ecológica de la ciudad, de la isla de Santo Domingo, de la parte este de la isla de Santo Domingo. Y ya al final, al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país y la sociedad dominicana sobre temas esenciales de la contemporaneidad y de la historia contemporánea nacional, inspirado siempre en ese pensamiento, en esa lucha patriótica pristina, pura, inmaculada, que representó Manuel Aurelio Tavares Justo, Minerva Miramar, Francisco Carvajal Martínez, Juan Miguel Román, Hugo Toyos, Félix Germán, José Fran Tapia Cunillera, Piqui Lora, todo ese grupo de Miguel Félix Iglesias, de ese grupo de jóvenes que en un momento determinado de nuestra evolución histórica lo agregaron todo en aras y en pos de un mejor país. Gracias y buenas noches al país.